Muchas bendiciones y Dios le bendiga. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias a cada uno de ustedes por estar en la sintonía en el programa del día de hoy. El día de hoy queremos hablar de una historia en el libro de San Juan capítulo 8. Es la historia de aquella mujer la cual fue atrapada en adulterio. Dice la Biblia, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en las leyes nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. Y tú, Jesús, pues, ¿qué dice? Mas esto decía, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra y con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír estos, acusados por sus conciencias, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esta maravillosa historia nos enseña a nosotros cómo la gente lidiaban con el pecado antes de los tiempos de Jesús. Antes de los tiempos de Jesús, si una mujer o un hombre eran atrapados en adulterio, estas personas deberían ser apedreadas por sus pecados. ¿Cómo nosotros lidiamos con el adulterio el día de hoy? Es una sociedad totalmente diferente. Si usted es atrapado en adulterio, ¿verdad? Lo más que le puede pasar tal vez es que usted pierda la custodia de sus hijos, que usted reciba los papeles de divorcio. Y la razón por la cual nosotros hacemos las cosas de esta forma el día de hoy es porque ojo por ojo y diente por diente nunca ha funcionado. Pero muchas veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios es darnos a nosotros ojos por ojo y diente por diente. Diciendo con esto, hay algunas personas que yo he escuchado, si hubieran estado en los tiempos de Moisés por ese pecado que tú estás cometiendo, te hubieran apedreado. Hay padres que se atreven a decirle a sus hijos, tú no sabes que en los tiempos de Moisés, si tú eras malcriado, yo podía llevarte a los ancianos para que ellos te apedrieran, ¿verdad? Afuera de las puertas de la ciudad. Pero gracias a Dios que nosotros no vivimos en esos tiempos. La razón porque nosotros no podemos sanar el pecado. Nosotros no podemos libertar a las personas de sus pecados usando la violencia, usando el resentimiento, usando la ley del ojo por ojo y diente por diente. Y aunque sí está en la palabra de Dios, sí está en la Biblia, no quiere decir que esa era la voluntad de Dios. Y lo podemos ver aquí en la historia de la mujer que fue atrapada en adulterio. Ellos pensaban, tentando a Jesús, que Jesús la iba a apedrear, que Jesús iba a seguir su propio estilo de doctrinas y de enseñanzas. Pero Cristo, que es el Hijo de un Dios amoroso, de un Dios perdonador, de un Dios misericordioso, ¿qué le dijo a la mujer? Ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. La razón por la que estos hombres, empezando desde el más viejo, no condenaron a esta mujer no era porque ellos eran justos, no era porque ellos eran amorosos, sino porque su conciencia le acusaba de que también ellos eran pecadores. Aunque ellos iban a la iglesia todos los sábados, ellos daban el 10% de todo lo que ganaban. Ellos hacían los ritos y las cosas religiosas que tenían que hacer. Se daban el baño de la purificación y todas aquellas cosas. Aún así, dentro de su conciencia había pecado, había maldad. Gloria sea el nombre de Dios. El pecado, nuestra conciencia pecaminosa, muchas veces busca cómo condenarnos cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos hecho lo malo.
Por eso dice la palabra de Dios que para los últimos tiempos muchas personas se van a esconder de la presencia de Dios. Se van a esconder no porque Dios quiere matarlo, no porque Dios quiere destruirlo, porque su conciencia pecaminosa, su conciencia humana le dirá: escóndete de la ira de Dios. Aunque a través de Cristo nosotros vemos que Dios no es un Dios que se aira. Dios no es un Dios que busca venganza. Él es un Dios que vino para que nada se pierda, sino para que todo proceda a un arrepentimiento. Y lamentablemente la religión del día de hoy nos enseña: cuando Cristo vino en su primera venida, Él era un Dios humilde, Él era un Dios misericordioso. Pero en su segunda venida, ¡ay, prepárense! Porque Él será un Dios vengativo. Él será un Dios que viene a tomar venganza y a destruir los pecadores. Y es totalmente en contra del carácter de Dios, en contra de la palabra del Señor. El carácter de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Así como en su primera venida Él vino a perdonarnos y a salvarnos de nuestros pecados y de nuestras maldades, en su segunda venida Él ha de ser lo mismo. Él va a venir en tiempos difíciles. Él va a venir en tiempos peligrosos. En su primera venida Él vino cuando los judíos estaban siendo esclavizados y torturados por los romanos. En su segunda venida Él vendrá cuando el anticristo tendrá el control de esta tierra, trayendo opresión, sufrimiento y dolor a la raza humana. Pero Cristo vendrá para destruir la obra del diablo. Cristo vendrá a este mundo para destruir, alabanza sea el nombre de Dios, la maldad del anticristo sobre la tierra. Esta mujer que había sido atrapada en adulterio, y no hay razón para decir que ella estaba siendo culpable, ¿verdad? Que ella estaba siendo acusada erróneamente. Según el texto, según la historia, podemos creer que sí ella había cometido un pecado, sí ella ha cometido un adulterio. ¿Por qué Jesús no le condenó? ¿Por qué Jesús no permitió que ella la apedrearan? Si la muerte es la solución. Y en aquellos tiempos, estos religiosos o estos judíos, en su gran mayoría, creían que matar al pecador era la solución para ellos librarse del pecado y de las consecuencias que trae sobre nuestras vidas. ¿Qué nosotros hacemos el día de hoy con los criminales, con aquellos que roban, aquellos que venden drogas, aquellos que cometen asesinatos? Nosotros los metemos en una cárcel hasta que se pongan viejos y se mueran. Ahora la pregunta ¿es esto lo que hace Dios con el pecador, con la raza humana? Nosotros podemos pensar que ese es el carácter de Dios, pero ese no es el carácter de Dios. Dios hace todo lo contrario. Así como Cristo no estaba de acuerdo con el apedreamiento de esta mujer, así Cristo no está de acuerdo en que nosotros tomemos a los criminales o a los pecadores y lo entremos en una cárcel hasta que se pudran, hasta que se pongan viejos. Cristo ha prometido que Él hará algo diferente. Él lo está haciendo, aleluya, en aquellos que están dispuestos a aceptar el evangelio de Dios el día de hoy, pero aún después Él lo hará con aquellas personas que no conocieron el evangelio, que no conocieron la palabra de Dios. Cuando Dios condena a una persona, cuando Dios pesa el carácter de una persona y ve que el carácter de una persona, aleluya, no es bueno, no es grato, hace lo malo, ¿qué hará Dios con esa persona? Dios puede apedrearla, Dios puede aniquilarla, destruirla, matar su alma en el infierno, pero ese no es el carácter de Dios. Si vemos lo que Cristo hizo con esta mujer y lo que dice la Biblia, Dios no quiere la muerte del impío, sino la salvación del impío. Dios podría hacer lo que nosotros hacemos con el sistema carcelario, tirar al delincuente, tirar al criminal en una cárcel hasta que se muera de edad. Y hay personas que creen esto, que Dios ha de tirar a los pecadores en una cárcel por toda una eternidad. Y de esta forma, Dios va a evitar la propagación del pecado, pero totalmente en contra de lo que enseña la palabra de Dios.
Lo que Dios sí puede hacer, porque Él es todopoderoso, porque Él es amor, Dios puede sanar la enfermedad de estas personas. Dios puede salvarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Y yo creo que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Cristo nos compró a nosotros de nuevo para Dios. Nosotros vendimos nuestra libertad en el huerto del Edén. Nosotros vendimos nuestra libertad cada vez que pecamos y fallamos delante de Dios. Pero un Dios que nos ama tanto, un Dios que se preocupa tanto por nosotros, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. No para salvar solamente a los que creamos en Él, pero para salvar toda su creación. Sí, así como me escuchó, Dios ha de salvar a toda la creación, porque Dios nos ama a todo. Y Él entiende que muchos de nosotros vamos a ignorar la grandeza del Evangelio, vamos a ignorar cuán grande el amor de Dios y su misericordia para nuestra vida. Y vamos a decir, como dicen algunos, ¿para qué recibir el Evangelio si yo no creo en Dios? Si yo no creo en su palabra, si yo no creo que hay solución para mis problemas, si yo no creo que hay salvación, ¿para qué seguir el Evangelio si no lo necesito? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que mueren sin Dios? Dios no lo va a apedrear, Dios no lo va a aniquilar, Dios no lo va a tirar a una cárcel eternamente y para siempre. No, pero Dios ha de salvar a estas personas. Dios ha de glorificarse sobre sus vidas. Si nosotros tenemos un perro y el perro se nos enferma con la rabia, ¿qué haríamos nosotros? Por amor al perro y por amor a los demás seres humanos y animales, nosotros mataríamos a este perro. ¿Por qué lo haríamos? Porque no tenemos ninguna solución para ayudar al pobre animal que ha sido infectado con la rabia. La pregunta para Dios es, ¿qué Él ha de hacer con la humanidad que ha sido infectada con una enfermedad peor que la rabia, que es la enfermedad del pecado? Dios podría aniquilarnos, Dios podría enviarnos a las cárceles del infierno por toda una eternidad, o Dios podría sanarnos y salvarnos. Él tiene poder para hacer las tres cosas. Él tiene poder para tomar una de estas cosas y hacerla. Ahora, cuando yo veo el carácter de Cristo Jesús, que Él estuvo dispuesto a perdonar a la mujer que había sido atrapada de adulterio, yo creo que Cristo ha de salvar a la raza humana. Dios te bendiga.